Queridos niños y niñas, bienvenidos a la semana 27 de Aprendo en Casa, en la que desarrollaremos la experiencia de aprendizaje, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Seguramente en el lugar donde vives crecen muchas plantas. ¿Sabías que nos brindan diversos beneficios para la salud y el medio ambiente? Por ejemplo, sirven de alimento, insumo para telas y tintes. Algunas son ornamentales, es decir, que las utilizamos para decorar, para la construcción de embarcaciones, elaborar canastas, etcétera. Por ello, el día de hoy en el área de ciencia y tecnología desarrollaremos la sesión titulada ¿Las plantas tienen vida? Hoy iniciaremos investigando sobre las plantas. Leamos a continuación qué meta tenemos para hoy. Explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Para lograr esta meta deberás considerar los siguientes criterios: describir los cambios en el ciclo de vida de una planta, comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales y describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Leamos esta situación. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. ¡Qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¡Cuántas palomas comiendo! Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora voy a jugar. Pasaron unos días. Cuando fue a buscar su rana de juguete. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá. Pensé que las plantas eran de adorno, como mi ranita de juguete. Respondamos a estas preguntas. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? Encontró a la perrita Blanquita, algunas palomas, muchas plantas. ¿Y qué pasó con Blanquita la perrita? Ella había tenido 3 cachorros. ¿Qué hacían las palomas? Estaban comiendo. ¿Y cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Eran coloridas y muy hermosas, ¿verdad? Dialoga con un familiar para responder a estas preguntas. ¿Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana? ¿Por qué? ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Por qué? ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? Ahora te presento este reto. Responde en tu cuaderno a esta pregunta. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Luego de escribir tu respuesta, piensa cómo puedes hacer para averiguar si tu respuesta es la correcta. ¿Dónde podrías encontrar más información? ¿Observando plantas? ¿Preguntando a tus familiares? ¿Observando dibujo de algunas plantas? ¿O buscando información en libros e internet? Ahora te invito a realizar las siguientes acciones para que puedas responder a la pregunta. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y completa esta tabla en tu cuaderno. En esta columna están escritas todas las cosas que ella vio. Tú puedes agregar algunas más. Luego, marca con un aspa en la columna que corresponda y escribe por qué lo consideras así. El perro ¿es un ser con vida o sin vida? Marcaríamos con vida. ¿Por qué? Porque el perro es un animal que nace, crece, se reproduce y muere. Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. Leamos juntos. Ciclo de vida de las ranas. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. Observa, aquí está. Luego de un tiempo, nace el renacuajo, que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. A los pocos días,
la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. Después de unas semanas, se le corta la cola y aparecen sus patas. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Respondamos, ¿la rana es un ser vivo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cumple con un ciclo de vida. ¿Y la rana de juguete será un ser vivo? Claro que no. ¿Por qué? Porque es un objeto que está hecho con material sintético, no puede estar hecho de plástico, de hule. ¿Y cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? La rana nace, crece, se reproduce y muere. ¿En qué se parece y diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? Piensa en esta respuesta. Hasta el momento sabemos que los animales como la rana son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y las plantas son seres vivos? Para saber más de este tema, vayamos a leer la ficha de semilla a la planta. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras una semilla en tierra fértil y la riegas con agua, esta empieza a crecer. A la semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Luego le crece el tallo y le salen las primeras hojas. La planta toma luz del sol, minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas que darán lugar a nuevas plantas. Así se inicia de nuevo el ciclo de vida. Las plantas también pasan por cambios a lo largo de su vida. Esta información la encontrarás al final de la sesión que te la compartiré, pero le daremos una vista general. Algunas plantas viven poco tiempo, como los girasoles que viven aproximadamente 6 meses y otras viven mucho tiempo como los pinos que viven 200 años. Algunas viven en ambientes terrestres como el algarrobo y otras viven en el agua dulce o salada como la totora y el junco. A estas se le llaman plantas acuáticas. Y si viven en la tierra se les llama terrestres. Un ejemplo de planta terrestre es el algarrobo. Observa que está en la tierra. Y un ejemplo de planta acuática es la totora. Si observas, están sumergidas en el agua. Es su medio de vida. Luego de leer la ficha, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Dibuja este esquema y completa cuál es su ciclo de vida. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Luego, ordena el ciclo de vida de la rana. Ellas primero nacen de huevos, luego se convierten en renacuajos, luego les crece la cabeza y se pueden alimentar, después la cola se les acorta y le crecen las patas y finalmente se convierten en una rana adulta. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello, elabora este cuadro en tu cuaderno y completa. Las plantas nacen de semillas y los animales como la rana nacen de huevos. ¿Las plantas crecen? Así es. ¿Y los animales también? ¿Las plantas se reproducen? Claro que sí. ¿Los animales también? ¿Las plantas mueren? Por supuesto. ¿Y los animales también? ¿Las plantas se alimentan o producen su alimento? Ellas producen su propio alimento. ¿Y los animales? Ellos se alimentan de insectos. Ahora observa este cuadro que has completado
y responde a estas preguntas. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿Y en qué se diferencia? Genial. Ha llegado el momento de responder la pregunta inicial. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Ahora que ya tienes más conocimiento de este tema, responde esta pregunta elaborando este cartelito donde fundamentarás la respuesta. Las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Es momento de que aquí incluyas toda la información que has conseguido. No te olvides que debes agregarle siempre un dibujo que acompañe a la información que has escrito. Apóyate de la información compartida en la ficha de recursos. Ahora, compara esta respuesta con tu respuesta inicial. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Responde en tu cuaderno. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la que vive en una laguna? ¿Podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Por qué? Explica y fundamenta tu respuesta. ¿Qué necesita la planta para germinar? Plantea 2 ejemplos de plantas terrestres y 2 ejemplos de plantas acuáticas. Luego, con ayuda de un familiar, reflexiona a partir de estas preguntas. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Finalmente, pregúntale a tus familiares sobre algunas plantas de tu localidad o de la región que tengan alguna historia, que sean importantes por su uso medicinal, artesanal, en construcción o que tengan algo novedoso que quieras compartir. Y con esa información, elabora una ficha como esta que te muestro. Le colocas un título, luego escribes el nombre común de la planta, su nombre científico, el tipo de planta, de qué nace, en qué ambiente vive, qué características presenta, cuál es su uso y no te olvides que siempre debe llevar un dibujo. Luego, elabora 2 fichas con la información que más haya llamado tu atención y pídele a uno de tus familiares que te ayude a grabar un video haciendo la presentación de estas 2 fichas. No te olvides que siempre cuando realizas una presentación debes utilizar los conectores que te ayudan a dar la secuencia para hacer una adecuada presentación. Cuando hayas terminado con esta actividad, es momento de tu autoevaluación. Evalúa cuál es el logro que has obtenido el día de hoy. Muchas gracias por tu atención.